fuiste al colegio? Ya hace 20 años. ¿Tomaste billete de 20? Obvio. 24. Gracias. 78. Voy a pedir deuda. Ok. Bueno, le voy a decir al alquiler que viene acá. Bueno, el último, la puta madre. Va, ustedes no, ¿no? ¿Qué? ¿Vos te quedás? Yo sí. Porque aparte juega, la última juega difunto. Claro. ¿Qué te pasó en la mano ¿Qué? al final? Me esguincé y me dijeron que ¿Otra tengo... vez? Sí. Vos también, ¿para qué atajás? No sé, soy un pelotudo. Te tenés que curar bien, boludo. Después no vas a poder. Es que me dijeron 2 semanas y así tipo, no me dolía, ¿viste? Y no sé, como que el mismo fin de donde fui atajando, y no sé, es como que fui acumulando, pero del mismo fin de fue Sí, por ahí es la misma carga. Sí, no, que tipo pasaron las 2 semanas, ¿viste? Estuve tranqui y no me dolía al principio. Pero Después, siempre dicen que son 2 semanas y después tenés que recuperar a poquito. Son 2 semanas. Es que el chabón me había dicho, tipo, no me había dicho, tipo, ni. Me dijo, no es ni para kinesiología, me dijo. Porque fue así, fue tipo, me doblé y después, tipo, también fui a entrenar así, pegué una piña y me doblé de vuelta. Entonces, tipo, me dolía un poco, pero hasta ahí. El chabón me dijo, no, es muy leve. Me dijo, estate 2 semanas si te. ¿Pero te hizo si imagen duele. o algo? No. Ahí sí de que. puta, boludo. Bueno, me dijo, estate máximo 2 semanas por si te sigue doliendo, pero me dijo, es el golpe, onda, no te preocupes. No tiene nada, está toda la muñeca dada vuelta, ¿viste? Sí, bueno, y hice las 2 semanas, cuando esperé que pase 5 días más, ¿viste? Atajé normal y me cagué de vuelta. Ahí va. Difunto. No existe. Yo me hice el tobillo 3 veces. Pero. O sea, los intenté recuperar bien. ¿Entendés? Le puse onda. Pero me hinchaba. Tuve mala leche igual, ¿eh? Los tobillos son muy jodidos. Mira, escuchá esto. Me cago en Dios. ¿Vos no va bien? Nada. Ah, el tobillo. Claca, Sí, recurrente. Sí. Los tobillos son una mierda. Yo los doblé 100, no sé, por año me los doblo 100 veces. La primera vez fue saltando, cayendo mal. Sí, cabeza así. Sí. Se me hizo una bola así tenía en el tobillo, del lado de afuera, o de adentro, del lado de afuera. Y después me recupero, juego un solo partido, o sea, juego ese partido, hago el pase y cuando hago el pase el otro llega tarde y me agarra con toda la plancha. El mismo tobillo. Una bronca porque me había curado bien, me había costado porque fue un esguince como, no sé de qué grado, no me acuerdo, pero fue medio gravito, ¿viste? Tipo con un mes de recuperación, un poquito más. Grado 2 cantado. Sí, grado sí. 3 es quirúrgico. Grado 4 no. Ah, claro, no. Un grado 2. Me puse hielo, hice lo que me pidieron los cosas, de mierda. Hice kinesio y lo hice bien, lo hice toda la semana. Nadie te dice la realidad de cuánto tiempo tenés que dar. Pues sí, te digo un mes, ¿entendés? Pero es un número genérico. Hay gente que... Sí, es verdad. Conozco gente que labura con la computadora, nada, sí, 15 de muñecas jugando fútbol, sí, tardan 3 meses. Olvídate, sí. Siguen el mouse, siguen haciendo cosas, creo que están frenados. Sí, lo que pasa es que siento que no me había recuperado mal, que estaba bien, pero que fue un esguince nuevo, ¿entendés? Que si no tendría el esguince ese, si no me hubiese recuperado, si me hubiese esguinzado, me hubiese esguinzado igual, ¿entendés? Sí. A eso, fue un planchazo criminal. Tuve mala leche. 100%. Y después me volví a esguinzar, ya ahí sí fue creo que por la carga la carga propia del gozo, sí. Es que tienen todo lo que es traumatológico, en general, hablando mal y pronto, ¿viste? Porque yo no soy ningún especialista, yo te puedo decir lo que estudié. Más o menos, sí, bueno, pero tenés una idea. Y claro. Mirá. Sí. Es solamente un número. Exactamente. Y te dicen, es tipo un estipulado. Claro. Pero nadie sabe nunca cómo vas a... Yo tengo la duda. Porque los cuerpos también son diferentes, ¿no? Exactamente. Te podés recuperar antes. Yo a un muchacho, el primer día que vine a trabajar acá, salta, se rompe la rodilla a la mierda. Fui, lo evalúo. Ligamento cruzado cortado. Sí. Creo que estaba. Vos estabas, ¿no? Sí. Lo mirá así, un señor pelado, un grandote. Sí, no, le evalúo así la pierna.
claca, le hizo. Le digo, che, mirá, te cortaste los ligamentos, le dije. Disculpame, te lo diga, pero te cortaste los ligamentos. Y me dice, no, no sé qué, no, bueno. Mira, vas a ir, te van a hacer una resonancia. Te dije que te hagan una resonancia, te tienen que hacer esto, qué sé yo. El otro día vino y me dice, che, tenías razón, me van a operar. Y sí. Me dice, Sí, no, es jodido el tema de la recuperación. Bueno, además de esguinzarme 3 veces el tobillo, el mismo, me desgarré, el isquio. el isquio, sí, casi. Típico. Pero por boludo, porque me jugué creo que, no sé si 8 partidos en una semana. Claro, una carga. Un boludo. desastre atómico, jugando torneos, jugando todo. Y bueno, me esguincé y lo recuperé bien. Y hasta hoy en día siento igual como ¿El pinchazo del desgarro? No lo siento el pinchazo, pero tengo que elongar muy bien porque está ahí, está presente. Y estoy curado, pero Sí, pero la cicatriz del desgarro. sí, totalmente. La cicatriz del desgarro te queda. Sí, sí. Sí, es una mierda, la verdad. No, a mí me mató porque estuve también bastante tiempo en eso. Yo me agarré el glúteo corriendo. Es está una bien. paja, ¿no? Es una mierda, el glúteo aparte es ultra molesto. Y justo viste en la inserción entre lo que es el glúteo y el isquio. Sí, Eh, ahí en la conexión, digamos, en esa parte. exactamente, justo acá, donde termina el cachete. Sí. Y fue hace, está bien, fue un desgarro grande, 4 centímetros, ¿viste? De repente, Claro. justo también me había fracturado el tobillo Uf. esa semana. Un quilombo tenía. No quería dejar, entonces seguí porque venía de un sudamericano, me había ido bien. Claro. Nada, voy a correr, qué sé yo, nada. Bueno, nada, terminé dejando atletismo porque justo arranqué de medicina, qué sé yo. Claro. Bueno, pasa la carrera, este año vuelvo a atletismo. Voy a entrenar, primer día. Un avión. Sí, estabas impecable. No, viste cuando decís, parece que no hubiese dejado, parece que no Sí, hubiese empezado sí, a fumar sí, sí. tampoco. Parece no, es que estoy fumando 15 cigarrillos por día desde hace 3 años. Claro. No fumo tanto, pero sí. No, pero bueno, sí. Tipo, aire sobrado de aire, físicamente Sí, sí, bien, cansado, excelente. bien. Fui a correr a la semana siguiente, a entrenar de vuelta, después meter gimnasio, qué sé yo. Voy a hacer unos saltos con esta gamba y me quedo abajo. Me agarré el glúteo, así. Claro, Muy tengo- molesto en el momento, ¿no? Tengo 29 años ya. Claro. O sea, no tengo 24 y estoy antes Claro. una plastiquina, ¿ves? No sé. Claro, no elongué bien, andás a ver qué carajo pasó ese día. Claro, no, la Entré en elongación calor. es muy importante. Entré en Parece calor una más o boludez. menos, ¿viste? Me confié porque hacía calor y la cagué. Sí. Bueno, a mí, ahora que decido de fumar, yo antes era una máquina de correr. O sea, Sí. muy bien físicamente, más allá de que sea flaco, todo, tenía un cardio de la puta madre. Y bueno, si bien fumaba así paso nomás, Sí. pero muy de vez en cuando empezó a fumar más seguido y la diferencia es abismal, ¿eh? Te Lo que me cambia. pasó, dije, che, loco, qué mal. Volví a jugar después de un tiempo y dije, Qué paja. qué mal, digo, como yo llego a todas las que no estoy llegando, llegaba. Llegaba ¿entendés? sobrado. Y Sí, te querés morir. A mí me pasaba eso. O sea, no, yo por suerte la verdad que no me afecta todavía tipo, cardiovascularmente. Claro. Termino bien, siempre estoy íntegro. Claro. Lo que pasa es que yo también tengo una capacidad respiratoria fantasísima. Claro. Ya por experiencia, ya de... Exactamente, sí, sé cómo funciona. Yo también termino entero, viste, terminás, pero Pero yo cuando sentí que como te un... empieza a faltar el aire, Sí, cosas como podías que- hacer naturalmente. Sí. Che, loco, estoy hecho mierda, ¿qué pasó? Y decís, No, sí, ¿qué me pasa? Y yo estaba tipo así, tipo, uy, boludo. ¿qué Cuando el pasó? hombre araña pierde los poderes, ¿viste? Literal, no, te juro, ¿en qué me convertí? Literal. Yo estaba así, tipo, no, qué carajo. Sí, yo noté mucho ese cambio de... Una paja. Y no fumaba mucho, o sea... No, que poner uno cada 2 días. Sí, totalmente, nos juntábamos con mis amigos y agarramos, eran 4 o 5 como un chao. caño. Sí. No, che, no, si está ahí 200 agujeros ahí. Justo ahí.
Exactamente, le tendría que contar. Sería strike. Eso. Literal, estaba pensando lo mismo. ¡Ay, entra! ¿Cómo se mide de rugby? No, ni idea. Yo, cero rugby. O sea, me gusta capaz ver, Es alentar un lindo, poquito, pero hasta ahí no me gusta tanto el deporte. A Yo mí soy me más gusta. de boxeo, MMA. ¿Te gusta el MMA? Sí, me gusta mucho. ¿Sí? Mirá su PC. Mi hermano me contagió de tiro. Sabés que mis amigos me contaron. Yo era boxeo y el resto de artes marciales decían, no, es una poronga. Medio Boxeo paja, se la rebancan de pie, ¿entendés? Decía, pero después miré todo el resto, entré en ese mundo y nada, me encanta. No me gusta mucho el jiu-jitsu, me aburre un poco verlo. Pero cuando entendés un poquito la técnica, como que bueno, tiene sentido, ¿viste? A mí me gusta ver hacer jiu-jitsu tipo a los que hacen tipo a Ilia Topuria, ¿entendés? Claro. Bueno, pero el chabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agua, Un video, no sé. Allá hay un video y ahí hay otro. Pero no sé, sí. ahora voy a cargar. Debería ir a cargar. Bueno, un toque. En el entretiempo cargo. Sí, no, a mí Pero Ilia, viste que finaliza mucho de pie. O sea, Ilia es un animal en todo. es el mejor, supuestamente su fuerte de jiu-jitsu y nunca lo ven Nunca morir lo al vi. piso. No, siempre lo ves noquearlo de parado. Es increíble. Le mete 3 piñas, boludo. Sí, y yo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sí, sí, sí. No, yo Todas las al peleas que son- faneaba mucho era Holloway, pero agarró Topuria. Oh, Holloway. Pero Holloway me encanta. Qué decepción, O sea, igual No sé era, si decepción. se veía O sea, venir, pero... No hizo una mala pelea No, encima, para nada. pero el otro es una bestia. No, el otro está imparable. Está imparable. O sea, para mí no fue tanta decepción, fue que el otro es una locura. Es como el diamante. El diamante. Makachev se viene también ahora. Makachev. Sube de categoría. Sí. Yo quería que peleen igual. Ilia Topuria contra Makachev. Es increíble, sí, es increíble que el chabón te lo dice y vos confiás. Sí, Decís, sí. le voy a hacer un darse al lado de Khabib, te dice, ¿viste? Sí. Le voy a someter y ¿cuál es tu favorito? Es que, ¿cómo es que dice? Es como te digo, ¿no? Hay una frase que dice muy seguido, está todo el tiempo hablando de una confianza, Sí, tiene. es un animal. Vos decís, che, lo mató uno de los mejores peso pluma de la historia, Volkanovski. Voy a noquear a Holloway, lo noqueó, nunca nadie lo había. Tenía un historial Yo de ya le mierda. creo, ¿qué quiere que te diga? Que ya lo dice y lo hace. Lo dice Claro, y cumple, chabón. pero es una pena que no se haya dado. Igual entiendo a Makachev por el corte de peso que tenía que hacer. No, pero tenía que bajar cuánto. Makachev No, si es un... le resulta más fácil no subir de sé. categoría. No, 100%. Ya no podía hacer más ese No. corte de peso. Se entiende, y además también se entiende por el lado de, che, yo ya me arriesgué con Volkanovski y le costó un huevo. Ya me arriesgué, ya dice que un pluma suba y pelee por el título. Exactamente. Nada, yo lo entiendo, pero igual hubiese sido increíble. Muy comercial. Sí, sumamente. A mí eso es lo que no me gusta mucho de la UFC, tipo toda la parte de la gringada, digamos. ¿Cuál era lo Todo de el Pimblet show, y todo eso? ¿No te gusta? Me da un poco de paja todo el show, Yo no lo veo tanto, pero... No, yo, qué sé yo, lo veo porque mi hermano está todo el día viendo, ¿viste? Pero no sé, a mí me gusta ir a ver la pelea. Claro, claro. Como boxeo, me gusta ir a ver cómo se matan. Sí, ¿no? totalmente. Pasa que lo que tiene UFC es que es increíble que pelean los mejores con los mejores. No puede decir que no. No. Después del boxeo, Tata Canelo dice no, para cuidar el récord, ¿viste? Sí. Para ahora no, porque ahora agarró a Crawford, pero bueno, también hay mucha diferencia de peso. Sí, no. ¿Vos ves UFC también? Sí. Claramente. Tenía que chequear nada más. Había que chequearlo. Sí, yo lo sigo bastante. O sea, ¿Algún favorito? a mí me gusta mucho. No me digas todo. Sí, ahí te consigo. Me gustan mucho los que pelean, onda, los que, entre demasiadas comillas, ¿no? Es incomparable, Sí. pero los que se asemejan más capaz a lo que hago yo. ¿Entendés? Entonces capaz me gusta. ¿Y vos Es que qué no sé hacías? qué tanto mirás, pero ponele. Stephen Thompson, ¿lo tenés? Sí, obvio, Wonderboy, sí, ¿no? obvio. Wonderboy es una locura. Steven. O Michael Venom Page, ¿viste? Page. Es un banana, me cae muy bien igual. Está re loco. Está Pero re loco. cuando pelean, o sea, pelean punta de pie de costado, Sí, como sí. lo que hago yo. Un jab re obviamente una falopa escala tiene. de un ser humano común. Sí, ¿no? claro, sí. Bueno, para que voy a buscar bidón que... Ale, Ah, ya hay un video, ¿no? Pero no sé Allá si- hay otro, está Tiene por la mitad. agua ese. ¿sabés bidones? ¿Dónde hay? Ah, acá.
Bueno, yo faneo mucho el diamante es increíble. Me gusta, el que me cae bien es el gringo este. Pimblet. Pimblet, me encanta. Sí, ¿te gusta? Pimblet, A mí no, me parece no, un villano asqueroso. No, me parece. ¿Sabés lo que Pimblet. pasa? Que Pimblet es como te digo, a mí no Buddy me de gusta buddy. mucho el jiu-jitsu. Entonces Pimblet es muy bueno ahí. Sí. Lo que pasa es que le falta todavía chapa, o sea, vende mucho allá. Eso es lo que tiene. ¿Vos viste la última pelea? Lo que fue. Sí, contra el otro tontito. Sí, sí. Ese hijo de puta, me cago de risa cuando pide a todos y todos se lo pijearon. Pero es un crack, va adelante. ¿Cómo que se llama? Chandler. Chandler. Lo Vamos, banco a Chandler. lo rebanco. Pero es muy tonto para pelear. Es muy tonto, no tiene estrategia. Me hace Va y acordar, pega. me hace acordar a Gaethje, pero Gaethje es muy picante. Está re loco. No sé si viste lo que contó el chabón, que cómo entrena, tipo, cómo vive. No lo vi. Nada, su vida es eso. O sea. Sí, tranqui. ¡Guarda, Briesa! ¡Bien, Bella! Gaethje me encanta. Gaethje es increíble. Se la cierra. Tiene menos técnica, es horrible para verlo pelear, pero cuando te pega, nada más. Bombas atómicas, tío. Sí, y las piernas que tiene, los fuertes que patea es increíble. Pero Pimblet a mí me vuelve. ¿Te vuelve loco? Me vuelve loco. Soy fanático de Paddy Pimblet. Es un enfermo. Y ahora, bueno, ahora va a pelear con Gaethje para mí. Sí. Para mí Me pelea amigo con con Gaethje. Gaethje. Es que le queda eso. Yo- Nadie va a querer pelear con Sarukian porque no vende y es peligrosísimo. O sea, No sabes con qué te puede saltar. ese tipo pelea por. No pelea por plata. ¿Viste la historia, no? Que los padres están llenos de guita Sí, y sí, que el sí. chabón pelea porque le gusta. ¿Quién? Sí. ¿Sarukian? Sarukian. O Enfermo de la sea, cabeza, chabón. la mayoría tiene el incentivo de la plata. Pero cuando hay un incentivo de que no es la plata, es una locura. Por eso nadie quiere enfrentarlo, porque primero que no vende, Claro. y segundo que es peligrosísimo, te la juega mucho. El chabón no hace show, ¿entendés? Va, No, pelea. va ese. Pelea. Es bueno en el piso, es bueno en el striking. Paddy es una y al título. Para mí lo están armando para que sea con Topuria la pelea que va a vender mucho. Pero a Topuria lo mata, así. Para mí. Sí, para mí Topuria también. a Topuria la única forma de bajarlo en este momento es pegarle 3 tiros en la cabeza. Sí, por ahí. sí, está muy Por ahí. picante. Es que aparte Pimblet lo que tiene es que tiene una guardia muy pedorra. El Sí. chabón en guardia y No todo es le tan entran bueno piñas striking, y en es como striking. que Es un se colador. come 300 millones de piñas y Topuria pega bien. No, Sí. Topuria pega muy fuerte, boludo. Hay que ver igual con la diferencia de Hay que peso. ver con O sea, eso. hay que ver si sigue pegando. tan Hay que fuerte. ver cómo se transforma. Igual, El tema es que pensaba Gigante. ponerle a Holloway, Gaethje no lo noqueó y lo noqueó Topuria. no, ¿Lo ves? eso es increíble. Tipo, al tipo nunca lo habían. El único que lo había tirado fue Gaethje. Tirado. Claro. Nadie lo había noqueado. Pero ahora igual peleón también el que se viene es Holloway y el diamante. Sí. Hermoso. El retiro del diamante. Todo zurdito. ¿Cómo se llama el del pelo gracioso? No me sale el nombre. ¿El de pelo gracioso? John O'Malley. O'Malley. Lo banco Lo van a a matar, muerte, O'Malley. O'Malley. Mirá, lo va a matar. No, que igual no es tan bueno O'Malley. A mí Vende flaquea. bastante. Sí, cada vende, pero. Sí. Vende porque hace Y un lo show. cuando sí. lo agarró Merab lo hizo. Pero ahora se viene la revancha y lo va a matar, mirá, Ahí de lo va a vuelta. matar, Sí, lo va a boludo. matar, lo va a matar. A mí no me Para mí, Sí, yo estoy de acuerdo. La que quiero que se dé es la de John Aspinall. Que deje de. John Aspinall. ¡Oh! Que tiene que darse, o sea. A ver, se va a dar igual, pero. El otro día vi una entrevista a John Jones. Yo no lo haría. Este negro está mal de la cabeza. Sí. No, ese negro es el mejor por lejos. Me parece que es un chabón súper coherente, tipo, hablando sumamente inteligente. Pero es un animal, o sea, vos lo ves pelear, es un monstruo. ¿Te imaginas?
me vuelvo loco. Era un golazo. Es increíble. Lo hablaba con un amigo lo de John Jones, que el chabón tiene mucha maldad para pelear. Y siento que para estos deportes así tiene que tener maldad a ese Y nivel. en la vida personal No, también. y en la vida personal también. Pensá que la única pelea que perdió fue por descalificación, o sea. Doping y por meter un codo ilegal. No, está enfermo. Yo no entiendo cómo llega a los cortes, ¿entendés? No, Es un, es un animal. Es un una animal, pared. Es un animal. Siendo peso pesado, el giro de talón que le mete a Miocic Sí, no tiene sí. sentido. No tiene sentido cómo lo pincha. Boludo. Eso le pega a un ser humano normal y yo creo que te puede llegar a matar en serio. Sí, te mata. Literalmente. Es que te mata. puede llegar a matar. Te fui a matar. Una ese- piña en joda creo que te mata. Sí, sí. Sí, ¿Peso pesado? de uno. Sí, sí. Está bien. Una piña de engano. Ahí, acá. No, Engano, boludo. Nunca se dio esa pelea, pero se tenía que haber dado. El John John A Engano. mí igual John Jones te iba a pasar el trapo. Sí, sí, lo mataba, pero pega muy fuerte. Sí, lo engancha. y- Mirá a Tyson Fury, Sí, se le canchereó, se comió las manos, ¿sabes? sí, sí. Sentate, sí, le dijo. Habla tu estrella, boludo. Después, bueno, lo agarró, ¿cómo que se llama esta? ¿Quién? Que lo noqueó, lo durmió feo a Engano. No me sale. Joshua. Sí, Anthony Joshua, Ahí está. como lo Yo durmió. no sigo tanto. A mí me O gusta sea, lo mucho. sigo pero no lo miro. Ahí está el tema. Es que lo que pasa es que el boxeo es... No quieren pelear, quieren mantener el récord. Sí. Sí, es. El UFC, bueno, estás en todo uno, campeón, bueno, andá a pelear con lo mejor, ¿entendés? Tipo, Sí. no tenés opción. Quedó ahí en el pasillito. Ah, sí, el peso ligero para mí es la mejor Para mí división, también. me encanta. Fisiev es uno de mis favoritos, ¿no? Fisiev es increíble. ¿Dónde sale el. Basta, 9 veces tuve que ir a buscar la pelota. Boludo, pero es increíble. Sí, sí, Te lo hacen a 9 propósito. veces en este tiempo. En cualquier momento le saca el arquero con la mano. Metro cuadrado. Sí, no, literal. Por paso empecé a cobrarle. ¿Cómo se llama el inglés este que tiene un tatuaje de One Piece en la espalda? ¿De One Piece? ¿El inglés de qué peso es? No, no me acuerdo. Tiene unos guantes, usa unos guantes de calavera. Ah, no me acuerdo, pero pará, ¿de UFC? No, de boxeo. Ah, En inglés. en inglés Tyson Fury no, No, sale el nombre, la puta madre. pero actual, ¿no? Sí, actual. Un tatuaje de One Piece en la espalda. Tipo, ya te digo. Tatuaje de One Piece en la espalda de un boxeador de ahora. ¿Qué? No, ni idea. No, Ni idea. no lo tengo. Estoy tan metido. Ahora me hiciste dudar. Lomachenko no, porque no es inglés. Heine tampoco es inglés. ¿Cómo mierda se llama este chabón? La puta madre, boludo. De Wanta Waila no es inglés. Mis búsquedas de coso, la verdad Vos que sabés que el mes pasado hice un sparring con un chabón que fue al mundial de kickboxing. Loco. Oh, Estuvo en Egipto, Kickbox. estuvo en todos lados. Yo lo vi, era más flequito que yo. Yo dije, bueno, me lo como crudo. sí, sí, sí. No sabías Claramente que era no, campeón. o sea, no lo pensé, pero dije, bueno, es accesible, ¿entendés? Whittaker. Ah, Whittaker. Whittaker, sí. Ese es muy Sí, bueno. muy ese bueno, sí, muy ese bueno, es muy bueno. Show que hace ese chabón. Sí, es un show. Igual para mí cuando lo tengo con alguien en serio va a flaquear. Sí, Ah, para lo mí mata. también, No, para lo mí mata. también, A ¿eh? mí también. Es como ese tenista que, ¿cómo es que se llama? No sé si tiene el tenista este que es morocho, que tira las boludeces tic, pero cuando juega con uno serio lo matan. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Pero es ese estilo. Sí. Bueno, hice un sparring con ese chabón. ¿Qué? Contame qué pasó. No, me duele. Primer intercambio, así. Cuando yo lo estaba llevando re bien, pero me sorprendía cómo lo estaba llevando porque, tipo, en tiempo me lo estaba comiendo crudo el chaval. Pero mal, Ah, bien. Onda, igual yo lo punteo, no quería entrar porque dije, Te mata. sí, dije, este tiene un volado que me hace torta. Entonces, viste, yo tocaba y me iba. En una, entro mal, me tiro una patada del chabón y me llevo a correr, tipo, yo a poner el hombro. Cuando pongo el hombro, ¡pum! Me duerme el brazo, amigo. No. Te juro, me dormí el brazo, tuve todo el coso con una sola mano así. Tipo, yo me hacía el que ¿Mató? tenía la guardia abajo, yo me hacía el que. Onda, yo le movía el antebrazo, yo Sí, le hacía sí, así. ¿entendés? tipo- Yo onda, estaba acá y le hacía le amagaba así, pero no lo podía levantar, amigo. Y ahí dije, no me arriesgo más porque me la engancha. Acá y me manda a dormir. ¿Qué son? ¿Sparring ahí de un minuto, dos? ¿Hacen? Sí, 2 minutos. 2 minutitos. O sea,
el tiempo de los rounds, tanto en taekwondo como en kickboxing. 5 horas. No, Son 2 minutos, boludo. Ahí, Sí, sí, con ese olvidate. tipo. Lo hacemos de 2 minutos. Al principio me costó un montón llegar porque yo encima es como que estoy todo el tiempo, o sea, yo estoy todo el tiempo acá, ¿entendés? Claro, estás Entonces en movimiento. lo mío es como explosivo. El otro como cuando está tipo más con la guardia cerrada, está ahí, está más. Sí, te espera un poquito Sí, más. y tiene un poco más de aire. Yo tengo que estar ahí. Entonces los 2 minutos me costaba. ¿Pero vos haces kick? Sí. Arranqué hace 2 añitos. Obviamente. Qué lindo Eh, kick. Sí, Iba- para mí sí, es... Me parece supremo. Así. Mira, yo te digo Muay Thai y kick. para Sí, mí, sí. Bueno, en Muay Thai no me animo porque codos y todo eso me da un poco de miedo. Igual los Pegarte un codos... codazo de revés. Sí, no. O mismo. Pero el incluso- entrenamiento no es porque no se codean claramente. No, no. Y no- Bueno, yo empecé a hacer MMA hace poquito y también, tipo, como que cada tanto. Esteban, ¿qué crees que haga? Vos tenés que arrancar. Vamos, chicos. Vamos, fuerza, equipo. Sí, sí. Bueno, arranqué así y es como que hacen la mímica, pero Pero no. cuando ponen los poquitos se hacen pack. Ah, Es sí, durísimo. sí, eso sí. Yo fui a una sola clase de Muay Thai cuando tenía 17 años. Me comí un codazo, creo que le terminé mordiendo la oreja. No, me recalenté. No, Es que tenés Ah, que no, trabajar cara, para no enojarte. Sí, Yo por- tenés que es que trabajar. Es que no me sale, yo no soy así. Claro, es que hay Yo gente soy, que pasa también- eso. yo soy boxeador después de joda, ¿entendés? O sea, de afuera de boliche. Esa me salía bárbara, pero. No, yo No, fui yo a en la boxeo calle no me poco peleo boxeo. tiempo. Ah, en Bari era un clásico. Era tipo, no digo que salíamos para pelear, pero salíamos y terminábamos peleando. Y era así. No, yo pelearme así en el boliche nunca. Pero vos un arma letal, hermano. Pero, vos sabés que, es que para mí es como que me hace el efecto inverso, es como que... Te calma, claro. ¿Viste? Porque aparte, qué sé yo, nunca sabés el otro con qué está, con quiénes está, entonces como que yo- Obvio, eso a sí, ver, tuve sí, como sí, el obvio, margen, ya. Pasa que yo lo hacía en Bariloche, de que ya sabes, nos conocemos entre todos. Sí, Aparte, yo no es que salía a pelear. ¿entendés? Yo salía y terminaba peleándome porque los Sí, sí, drogadictos sí, de mis sí. compañeros. Sí, sí, te nada. puede pasar. Una vuelta también, no sé qué pasó afuera de Wilkenny. Mi hermano, lo veo a mi hermano agarrándose a piña en un pato vica. Mi hermano, 14 años. Ah, Eso. Salía un pato vica que le Sí. decíamos. Sí, ahí te da. que son más grandes que una puerta, ¿viste? Le decíamos abajo de la cama ese pato vica, ¿viste? Que estaba negro como la mierda. Ahí abajo. Bueno, vos sabés que en Mar del Plata, un chabón, nosotros nos habíamos hecho, este año, nos habíamos hecho amigos de un patoba. Sí. Era recopado el chabón, nos escabio, todo. Y en una lo vemos que agarra un chabón que conocemos, lo caza en el cogote y le empieza a pegar. Así, pum, pum, pum. El chabón Bueno, tenía 17, sí. era así, boludo. Olvidate. Los patodes son posta. Son armas de. Son malditos los patobas. No, Son mala sí, leche. sí, son mala pero leche. trabajaron en cárceles mucho, o sea. Sí. Bueno, cuando yo iba a un boliche, tenía un amigo que trabajaba ahí, los agarran dos patobas y había como un. No sé si en los boliches vieron que pasan las mesas, está todo oscuro y hay como un huequito que Sí. siempre que en el medio. Los metían ahí y le daban ahí. No lo veía nadie. Plum, plum, plum afuera. Es durísimo. Pero es súper normal. No, me lo hacen a Boludo, propósito. te están pelotudeando. Se le fue una banda, boludo. Nunca vi un partido que se haya ido tanto pelotas. No, yo muy pocas veces me pasó que agarramos ahí, pero nada, mis dos amigos básicamente pelean hace Ya. muchísimo tiempo. Es lo Hacen suyo, digamos. full contact. Ya. Y no se quieren pelear. O sea, no, yo menos, yo soy re tranquilo también. No, yo, a mí tampoco no me gustaba, pero bueno, se ve que. O, tienen- cuando cuando se presenta la situación no te queda otra, lamentablemente. Porque no vas a decir, no, yo no peleo y están todos tus amigos y están ganando peleando, tenés que saltar por ellos. Yo esa vuelta terminé pegándole un cabezazo en la pera, ¿entendés? A este pato viva que era más alto que Ah. yo, 1,60 m. No lo puedes dejar tirado. Estaba mi hermano, 14 años, que entró conmigo, con el coso. Se viene a agarrar pena un pato viva. Un amigo me dice, che, mirá para afuera, lo ve mi hermano que le revoló un botellazo en la cabeza, miro quién se lo dio el pato viva. Fui así, le digo a pato ¿qué? Se da vuelta, pumba, botazo en la cabeza. No le hizo ni Nada que le va a que hacer. le la mierda, el chabón me agarra, me levanta la cara. Cabezazo con apia. Falta. Sí, a veces no te queda otra, lamentablemente. Bueno, a mí me pasó más que de Terminamos los dos joda. en la comisaría con mi hermano. ¿En el qué? Terminamos Sí, los dos en la olvidé. comisaría con mi hermano. Cagados a A tomar. mí me pasó más en las canchas que en saliendo de boliche. Ahí sí tuve todo. La cancha de Ahí Picano. tuve todo. O cuando Viendo a qué yo jugué. No, en la cancha, jugando yo. Ah, O sea,
jugué futsal. ¿Volvió la pelota? Y no, fue para allá supuestamente. Capaz que agarraron acá, capaz que agarraron. la usaron al lado. Marce, ¿no cayó una pelota recién para tu cancha? ¿Es esa? Ah, no la encontraba. No, pues, a mí me pasó eso más en las canchas que en otra cosa. Los partidos de fútbol se prestan. Sí. Porque es mucha gente, o sea, de 11 yo jugaba, entonces mucha más gente, codazo, más normal. Sí, la picardía, digamos, del partido. Sí, después que se pudre todo y tenés que ir a... Sí, tenés que romperle los dientes. Básicamente. Pero me pasó eso, después boliche no tanto, muy poco. Porque es como te digo, no buscamos. En Bariloche una vuelta fue la gran batalla campal, le decimos a mis amigos. Era todo Bariloche contra todo Bariloche, ya era piña que volaba. No, Una guerra. salimos de cagarnos a piña, tipo afuera de Grisú, terminamos en la otra punta de Bariloche. ¿En serio? Ida vuelta, 3 veces. Desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana cagándonos a trompada. Yo volví a mi casa con la cara así. Cobré como un condenado. Sí. No, el otro día no sabía lo que era la principal de Bariloche, la Mitre. Nada, gente tirada, hecha mierda. Es que hay gente muy boluda cuando en los boliches. Que va a pelear. Pero aparte esto fue cualquiera, porque empezó un pibe que yo no sé quién es al día de hoy. Y nada, se empezaron a enroscar un grupo que era amigo del otro, al otro que era amigo de qué sé Y ahí se conocen todos encima. Es peor. yo. Me metí a separar, me comí una piña, sabés cómo se me cruzó Es, la chaveta. básicamente cuando juegan amigos contra amigos en un partido de fútbol. Sabes que Exactamente, se va a pudrir. sí. Velamos. Me pasó, o sea. Lo peor es que me Sí, pasó. eso también. No, lo más gracioso fue no sé, eso fue un sábado, el lunes siguiente en el colegio, todos desfigurados, todos los hombres Todos del colegio desfigurados. desfigurados. Tipos de guerra eran Sí, todos sí. los muchachos. No, había uno que tenía la napia así que yo se le dejé así. Lo vi Dice, entrar al che, colegio loco, y- perdona. No, yo estaba en tercer año, este chabón estaba en quinto, dije, lo mirá así, ¿en qué momento? Ese fui yo, dije. ¿Qué Me acuerdo pensé en el hacer crujido. esto? El chabón me mira y me dice, Lucio, Lucio. Mira cómo dejaste ahí. sorry Axel. Dice, nada, está todo bien. Se entendía perfectamente. Estábamos en el baile, o después del baile. Ya, exactamente, estamos todos en la misma. Paco. Pero qué buena que estuvo esa pelea. Repartí con Hay un campales que vos decís, bueno. Sí. Pasa que hoy en día también. No, hoy en día se pica mucho más, no es Sí, tan... sí, no es tan. Esto fue 2010. O sea, hace 15 años. Terminaste de ver al Diego que dirigí contra Grecia y estabas ahí ganando la trompada. Ese día Bariloche se convirtió en el Coliseo Romano, te juro, en una cosa bellísima. A nosotros nos pasó una vez que, viste, Seba, sí. Bueno, pasó que se comió a la novia de un pibe, ¿no? Entonces, tipo, vino el chabón a la puerta del colegio con todos los amigos. Claro, Seba se enteró, nosotros no habíamos salido, empezó a llamar gente así. Llamar gente. Bueno, Ayuda, loco. Loco, vinieron a buscar. terminamos haciendo 40 de un lado, 40 del otro. Bueno, pero se terminaron peleando solo ellos dos. Bueno, bien. Bueno, mano. Bien, después, Bien. onda, después de eso teníamos educación física nosotros. Y Seba me dice, quédate conmigo, por si me lo cruzo de vuelta, me van a querer pegar porque estoy solo. Claro. Bueno, dale, no sé qué. No, va que llegando al colegio nos lo cruzamos de vuelta y uno me la empieza a pudrir a mí. Que no sé qué, que vos, le digo. Yo estaba así cruzado de brazos, yo me estaba cagando de risa. Tipo, ya lo empecé a descansar. El chabón en un momento se sienta, porque era del colegio también. En un momento se sienta y es como que arranca así, no sé, me empieza a boludear, a querer boludear y lo empecé a boludear yo, tipo. Entonces empezó a enojar él porque arrancó y le cabió. Y en un momento onda, estaba sentado así con las patas cruzadas y le empieza a tocar el pie y le digo, no, pues si vos sos re de facha, no sé qué, le empiezo a decir. Y hace así, plan, me quiere tirar una patada, le pega con la canilla una baranda, tipo, le saco la pierna y le pega así. Entonces le empiezo a decir, mirá boludo, eso te pegas solo, no sé qué. Y el Muy de amigote- colegio, boludo. El amigote se le empieza a cagar de risa, le digo. Entonces le digo, mirá lo boludo, eso se ríe tu amigo, le digo. Y así, no, que el chabón me dice, no, bueno, parate de mano, me dice. Entonces yo lo miro y me río. Aparte, tipo, sabían todo, que yo daba clases de taekwondo, Claro, todo, yo ya estaba... Entonces lo miro y me le río. No, parate de mano porque vos vivís en Bauer.
19-38. Entonces ahí ya un poquito me hizo calentar. ¿No te gustó? Me lo hice 3 veces, le digo. ¿En serio vos me estás diciendo que pegá? Me dice, sí, pegate porque yo te voy a pegar y si no te vas a tener que defender, porque si no te voy a pegar igual. Me dice todo así en una tonada muy villera. Y yo literalmente, yo estaba comiendo una empanada. Yo me acuerdo que comí una empanada, la guardé y le dije, bueno, le dije. Entonces, tipo, hago un par de pasos para atrás y el chabón viene corriendo. Tipo, yo estoy haciendo así para atrás, estaba re prevenido igual. Me metí un ñoque y creo que me pegaba en serio. Hace así, me quiere tener una voladora de frente. El chabón, o sea, en taekwondo lo que más practicamos en la vida es aguantar ese tipo de patadas. Ya, Entonces, sí. viene así, rebota, se cae y rueda. Lo miro y le digo, ¿te pensás que me vas a hacer algo con eso? Y le hago así, te juro, le hago. ¡Plum! Le meto un gancho, cae, rueda. Entonces el chabón se para, ¿viste? Y yo me le acerco, pero con un desgano bárbaro lo estaba yo. Sí. Entonces hago así, me tiro una piña, pum, le tiro una con la pierna de atrás Sí. y me paso. Entonces dije, chau, quedé regalado. Parece de película. Le hago. ¡Pum! Le hago. Cae redondo el chabón. Era ¿cómo es que se llama este? El de pelo largo que Pará, le está falta el un video, ojo. se lo voy a mostrar. Oh, loquísimo. Está bueno porque le reseteaste el CPU, no se va a acordar tu dirección. Para que me hizo acordar a Yarapov, creo que es el de rulo colorado, que le falta un ojo, que hizo el y giro. el chabón Blum, anda, se blum. levanta así todo estartalado y yo ando, lo iba avanzando, pero yo no tenía ganas de pelear, yo estaba como onda así, ¿entendés? Y agarra el chabón, como que me trata de taclear y me tira contra una reja. Sí. Y yo lo tenía agarrado por el cogote y yo no le estaba pegando ya. Y el chabón me mete un rayazo en los huevos y le digo, eso tampoco me duele. Y le empiezo a hacer así, le empiezo a decir, ya está, le digo, me lo tenía acá. Sí. Viene un viejo, nos separa y yo dije, bueno, nos separa y me va a querer pegar. No, se fue con la cabeza agachada así, dije, y ahí lo dejé de verduguear porque se fue a Sí, ya se fue con una cicatriz que no se va a recuperar en su puta Bueno, y vida. al día siguiente Lo descansaban en en el todos lados. patio, chabón, antes. Qué lindo pegar. El pirata, ¿cómo se llama? El pirata, Yarapov, ¿cómo es? Yarapov, no sé No, cómo pero es. es horrible, ese no me gusta nada. ¿No? No. A mí me gusta el personaje. También es el único ruso que se para de mano, que no va al piso, ¿entendés? Ya, Que no es Sí, cagón, eso ¿entendés? es para darle a favor. ¿Entendés? Es el único ruso que va bien distraído. Es una bayoneta, ¿entendés? Eso es lo que tiene. Pero fue muy buena igual la que tiró ahí. Fue un recurso muy rápido. inteligente, muy inteligente. Debe ser muy rápido para hacer eso. Sí, no, tenés- Después sí, podés cuestionarlo capaz, pero... Tengo que encontrar este video, boludo. La verdad que se planta, plantarse se planta, chico. O sea, está re loco. Yo estoy cansado de los rusos, boludo. Sí, yo también. Y este ruso, por lo menos, ¿viste? Te da otra cosa. Mirá, Juan Carlos, Pasa, Eran todos re yo soy pibitos, el que en boludo. todo momento no se cae, ¿sí? Vas a ver ahora como rueda. Acá le meto el gancho y rueda, mirá. Hace pum. Ahí rueda, el chabón. Ahí se levanta. Lo voy a buscar, mirá, me paso y le meto el codazo. Pará, ahí te muestro el gol. Yo no lo vi bien, pero más o menos. No le avisé a Santiago. Bueno, y yo le metí el codo ese y donde allá después me hizo está. toda la fama. Nunca me dijo nada, olvidate. Cuando se la llevan puesta, ¿viste? Los Sí. cocoritos. Amigo, listo. Yo la posta que me ha pasado, pero siempre... Posta que siempre intenté que no pase nada, tipo, Sí, en sí, el yo- boliche, en los partidos. Siempre. Siempre Sí, intenté evitar. no, tocar bueno, nada. esta vez tipo fue la segunda y la última. Onda, nunca más, ni en un boliche, nada. Claro. En un boliche una vez me pegaron, tipo, yo me acuerdo que estaba pidiendo un Uber y salió un chabón re quebrado, que yo estaba de espalda así, onda, no le había hablado en todo, no es un chabón que había tenido. Claro, problema. claro. Y viene un chabón corriendo. Te así, mete un viaje. pum, me metió una piña de atrás. Pero olvidate igual, tipo, no pasó nada. Tipo, onda, hice así, me di vuelta, yo estaba solo con la que era mi novia. Me di vuelta re caliente y dije, estoy solo, son 10 y estoy con mi novia. No, ni en pedo. Y viene un chabón y me dice, no, perdón, tan pedo. Le digo, bueno, rescatalo porque me acaba de meter un viaje. Y Sí, después, sí. y No, el yo chabón me siempre respondió que me ha medio mal, pasado el es chabón con me responde la medio gente. mal de lo que le digo. Y dije, bueno, no voy a comprar porque me llevan a pegar entre todo y me hacen moco. Le dije, bueno, está bien. Ahí te deja pasar. Sí, olvidate. Pero fue la única vez que me Además le pegás a ese pibe que está mal, borracho, lo que sea, y sí, lo pegás. cae mal y te cae la vida.
Pero yo siempre que estuve en quilombo fue con amigos o por clubes. Claro. Nunca fue por mí, o sea, una, dos veces sí, por bardos con una persona, pero era muy chico. Claro. Pero después siempre intenté evitar todo. Es que a mí me pasa lo mismo, tipo, a mí no me gusta en la calle porque onda, nunca sabés con qué te puede salir el otro, ¿entendés? Totalmente. Y de por sí ya no me gusta pelear, por ejemplo. O sea, me gusta el deporte, practicarlo, Sí. pelear también, pero no me gusta como en ese sentido, ¿entendés? Mm. O sea, si lo tengo que hacer, bueno, pero no es algo que digo, bueno, sí, Claro. para la mano, que no sé qué, empiezo a pelear, tan feo. Claro. Si vas a algún lugar, vas a jugar al fútbol, vas a jugar al fútbol, no te vas a pelear. Si vas a boliche, vas a pasar bien. Tal cual, es tal cual. Yo digo, Pero bueno. onda, a mí me dan como cosas los rugby, boludo. Terminan siempre todas las piñas, se patean en el piso. Digo, boludo, para eso andá, cagate a palo y se te va la adrenalina, querés pegar. Los rugby medio pelo, no los piolas, ¿entendés? Onda, los pibitos del club, 19, 18 años, que son medio No, banales. hay de todo, ¿viste? Pero sí. Yo tengo un montón de amigos así, todo, cada vez que cuento una anécdota del partido, no, y este me escupió y yo le pegué y todo, y el juez no cobró nada, y, cagaste a palo y se te Claro. pasa, boludo. No, hay gente muy boluda. Sí, ¿viste? sí, Y eso es lo que pasa también cuando tenés a los pibes estos que se te hacen los locos en cualquier ámbito que no. sí. Y se enfrentan con alguien que practica, con alguien que. Porque hay mucha diferencia en un chabón que está todo el día recibiendo piña, Sí. está acostumbrado a un pibe que no pelea todos Sí, los te das días, cuenta ¿entendés? de todo. Aparte vos sabés que es como una... Nada, esto es una boludez, no viene al caso, pero todos los que así, donde se terminan peleando, así, cosas, te das cuenta que ninguno es como que sabe, No. van los chabones así, y vos lo ves que van así, Sí, y así. rajan, ¿entendés? Pegame. Y vos, onda, y yo pienso, te llega a agarrar. Uno Porque que sabe te incluso no yo, ¿entendés? Porque yo soy bajito, soy flaquito. Ahora, un chabón entrenado que mide Sí, un metro, no, te un mata. metro 80 y pesa Vos más le de vas 70 con la cara kilos, así, y así, te duerme. y le haces así con la manito. Amigo, te mete un chabán y te vas a dormir al toque. ¡Larga por la línea! Aparte, nada, anda que no te fracture la mandíbula, no te haga nada de eso, porque Una esa... vez me pasó que vi a un chabón que, o sea, estaba en un partido, firmamos otro torneo y se pudrió todo, ¿viste? Pero no se estaban dando piña. Se estaban, ¿viste? Cuando están boqueándose, que se está por pegar uno con otro, qué sé yo. Sí. Dice, no lo jodás porque este sabe, no sé qué. Tranquilo, ¿viste? Este sabe, pero decía, listo, ya estamos acá. Este sabe, se le fue a hacer el peor igual. Tiró una patada acá en la gorra. Lo mandó. No lo durmió porque le pegó con el empeine. Yo creo que fue a propósito porque fue muy bueno. ya lo mata. Que si no lo mataba. En la lucha. ¡Rompele el arco de primera! Bien, bien, dale, Ramón, una más te va a quedar. Pero no muy holgado, creo que tú puedes atravesar. La casaca de Querétaro es de campeón de todo pelota. Eso es. Parecía que no habían ganado nada de liga. No, le metí una patada que fue increíble. Tranquilo, Manolo. Sí, tengo como 3 así. ¿Quién? Técnicamente fue hermoso. Le pegó con el empeine. Yo vi que le pegó con el empeine y yo creo que fue a propósito. Pues el chabón dijo, este se hizo para atrás del otro. Sí, sí. Fue linda. Pero no es lo mismo, claramente. Y no le peleó. Dijo, Sí, hizo bien. Pim y chao. Y chao, ¿Qué y es lo quedó que parado, hace? ¿Qué es lo que hace? Pero casi se cae. Ya está. Es lo que hay que hacer. Es así. Ya pegar con la tibia, mamá. Sí, no. Anda a buscarlo a. Es durísimo. La tibia. Ahora, igual, Y tirar una patada es muy. Yo no practiqué nunca boxeo ni nada. Que involucre a las piernas. Esto a mí siempre incluso, boxeo. a mí a veces yo no Pero estoy cansa mucho, ¿no? acostumbrado, sí. Arriba, cuanto más alto, más te cansa, ¿no? Vos sabés que no es tanto el momento del golpeo, sino el anterior. Cuando Claro, tenés que estar claro. midiendo, el tener que estar midiendo y calcular la distancia, el mover, Eso te mata, sí. cuestión de milímetros. te Sí, mata, es, porque bueno, es eso ya explosividad es todo, ¿entendés? tema de cardio, sí. Medio, eso es lo que te desgasta. Después ya las piñas, las patatas, eso no te desgasta. Pero por eso te digo, las patadas, capaz que una low no te cansa tanto que capaz una circular. No, ¿No?
Es como No, que- porque la luz, aparte hay chabones, yo no, porque aparte yo como hice todo el tiempo taekwondo, como no estoy todo acostumbrado Claro, a claro. patear abajo. Yo casi no pateo abajo. Pero hay Claro. chabones que están así y onda, hacen hacen así tac. y ya te duele como si Ya te fuese duele una como si locura. fuese Hay un chabones que ya tiro. tienen automatizado hacer el tac, que no Sí, le cuesta sí, nada, sí. ya es un balazo. Por eso, cuanto más arriba, más te cansa lo que me decían. Sí. Tirás arriba te mata a la cabeza. Una patada en la cara. La primera, un codazo, Primero con un codazo tipo. y la segunda, No, la un segunda rodillazo. Me pusieron contra uno que no sé, era. Qué paja, no te ponen nuevo contra uno que sabe un montón y encima no te cuida. No, Eso es lo problema. Eso vos es que me da mucha bronca, porque en todos lados está lleno de pelotudos. Sí, así. está lleno de Onda, tarados. pibitos que arrancan, no sé, 17, que son flaquitos, ¿viste? Y los locos les 17 dan o como- 22 años también, tipo, si vos ves que está verde, Claro. cuidalo, si vos estás hace 3 años, hijo de puta. Exactamente. Bueno, a mí me pusieron contra este, que el chabón peleaba, ¿entendés? Había ido a un mundial, no sé qué mierda había hecho. Ya la venda la tenía toda llena de sangre, dije. Yo estaba parado ahí. ¿Qué puedo esperar, no? No, bueno, si vas a hacer sparring con el cuy. Miro así, dije. Soy coche, boludo, dije, así. Me comí una patada en la cara. Sí, pero tipo, a los 10 segundos, Era fisiego, boludo. una patada en la cara me metió, tipo, patada en la cara. Sí, Me sí. desperté a los 10 minutos. ¿Te mandó a dormir? Qué baja, Lo único que recuerdo boludo. es tipo ver esta parte de la pierna del chabón, ¿entendés? Porque la pata nunca se la vi, me pegó. Sí, hay gente que... El Muay Thai es más duro, sin duda. Es lo más heavy que hay para mí. A mí nunca me pasó de quedar redondo. Me pasó una vez que me tocaron la pera así, pero flojo por encima, no fue fuerte. Va, yo no. Pero ahí, tac, de refilón como. Me toca la pera, ¿viste? Se mueve un poquito y dice. ¡Plum! Y ahí Sí. dice. Papá. ¿Guarda? ¿Quién fue? ¿Está bien? Remera ¿Negra? se la remera. Ah, Sí, en serio, boludo, ese hombre de hierro. no, tremendo, boludo. Ay, metía Lo que goles está atajando increíbles. este tipo igual es increíble. Para mí, cuando te pueden pegar fuerte, despacio, lo que sea, pero cuando te pegan desprevenido, Bueno, cuando no te esperás la piña, es Sí, cuando sí, ahí es que donde eso, caes. ¿no? Bueno, y fue como progresivo, fue como. Mandé humo, te la sigo. Pero porque estuve laburando. ¿Me cuidás esto un segundo? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para mí te agarró de suavecito, pero desprevenido. Sí, sí. Ahí fue donde te bajó Bueno, la y fue pierna. como que fue onda progresivo, fue como que al principio tipo, hice eso, ¿viste? Pero Te la ¿viste? aguantaste. Como que me llamó la atención, fueron pasando los segundos y onda, me sentía como mareado, ¿viste? Como que, ¿sabes dónde te das cuenta cuando querés tipo dar pasos así? Sí, Me se pasaba te que era tiembla como todo. que, medio como que, no como que trastabillaba, pero como que me iba como... Sí, como si tuviese 2 bananas en frente. Sí, literal. Pero así que diga, me apagó la tele, no. Pero casi. Casi, sí, tal cual. Pasa que cuando te pegan acá hay un ganglio. Y lo que regula también la entrada de sangre. Sí, 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 sí. Claro. Cartelito. A mí nunca me pincharon, pero dicen que te pinchen es duro. Ay, a mí sí un montón ¿Sí? de veces. A mí eso sí un montón de veces. Que te pinche el hígado. Que te pinchen. Ese sí. No es tan... Cuando no sentís como un dolor bárbaro. El tema es que es como que te vas desinflando Te y sentís quedés la sin aire. puntada, Sí, sí, ¿entendés? sí, Y al tenés- hacer la puntada a la altura acá es molestísimo. Es más molesto de lo que te duele. Como que te pinche y cuando querés respirar no tenés el aire. Sí, Sí, y aparte es como que quedás como en diagonal. Sí, sí, No, sí. No, o te caes No, así. sí, 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 sí. Y quedás así porque no puedes quedar boca abajo ni nada, tipo, sí o sí Es así. la posición en táctica, es la única forma de quedarse. Pues yo hice muy poco por eso, a mí nunca. Pero supongo que los profesionales No, sí. te pinchan a propósito. O sea, te tratan de pinchar. Sí, claro.
No te cagan a piña, pero te pueden meter una buena y te piña. De poquito se va picando. Sí, falta nada ya. Sí, no, que por eso, pero Ojalá que ya no. hay un pero- par que se empezaron a putear. ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora, el frío que tengo, No, es increíble. estoy congelado. Igual ayer estuvo mucho peor. Ayer casi me Ayer- muero. Ayer estuvo muy Ah, yo frío. ayer no la pasé tan mal porque ayer me puse 2 buzos, la campera esta y una térmica. Ah, dijiste. Claro. Sí. Onda, hoy me agarró desprevenido. Hoy no iba a venir El Eternauta, boludo, pero el y... frío. Sí, literal, el Eternauta. ¿Está Javi en tu equipo, che? El DT de tanque. ¿Tienen refuerzos superestelares? ¿Qué? ¿Tienen refuerzos superestelares? No te escucho. Solamente Augusta. Está fresquito. Te puse la campera. ¿Tenés guantes? Ah, tenés. Esos son muy buenos, ¿no? Es que sí, A ver. están buenos. Son buenos. Me los compró mis viejos en el sur, así que están. ¿Y qué onda? Tipo, ¿podés usar el celu? ¿Podés No, el maniobrar celu. bien? Ah, El ¿no? celu. No es táctil. Hay algunos viste que viene con el cosito ahí táctil. ¿Le podés pegar? Va, no sé Sí, si pero- te da paja. La verdad. La verdad. No, pero me tengo que comprar unos así. Tengo unos de lana que me anda el táctil, imagínate. Así que, Claro. en No, cualquier es que momento. se resufre, boludo. Tipo, la otra vuelta volví con las uñas violetas. Y dije, No, sí, ya era un montón. Sí. Yo, Sí, los dedos del pie, esta bueno, mano, lo bueno, muy frío, pero la tengo acá. No, Esta yo aparte no tengo que es usar la- las dos. Porque sí o sí. Claro. Ah, no es que tengo que, pero me es más cómodo sacar con las Sí, dos. obvio. No vas a hacer una foto Una tengo que hacer otra. Pero. No, con esto te juro que. impecable. No, impecable. No se te humedece, nada. Altos guantes. No, están buenos. Lycra es, creo, el. Ajá, la Sí, tela. la tela. Sí, me tengo que comprar unos de esos. Sí. Pasa que los de tela, viste, a mí no me gustan los de tela, no, los que son tipo. De algodón. Claro, no me gustan. Pero solo porque siempre. Genial. Están buenos, pero, viste, siempre, qué sé yo. Creo que fue gol. Para usarlos. ¿Qué? No. Para usarlos con, no sé, con el celu, con esto, con aquello, es como que siento que se pasa más la humedad. En esto no es nada. Claro, Tipo, después claro, sacas la sí, mano y no, tenés sí. normal. Claro. Bueno, eso es Como un que golazo. se te congelan, pero con nosotros se te congelan,